La bahía de mantenimiento se estremeció cuando otro transporte atracó. Sus abrazaderas magnéticas resonaron a través de los pasillos metálicos de la estación Crono 7. Mason Garrett no levantó la vista de la bobina de hiperimpulsor que estaba reconstruyendo. Durante 12 años dirigió este muelle de reparaciones en el borde del espacio civilizado y podía identificar cada nave solo por el sonido de su secuencia de atraque. Este era un transatlántico de pasajeros Centauri, probablemente perdido. Definitivamente no es su problema. Sus manos callosas trabajaban el delicado cableado con precisión práctica, cada movimiento automático. Después de décadas de arreglar de todo, desde plataformas mineras hasta cruceros militares, el taller a su alrededor era un caos organizado, herramientas colgando de bandas magnéticas, piezas de repuesto clasificadas en contenedores etiquetados, en un rincón, acumulando polvo, un pequeño marco hueco que no se había activado en 12 años. Señor Garrett. La voz provenía de la entrada de su tienda, femenina, pero con un acento que no podía identificar. No es exactamente Terán, ni nada más. Levantó la vista y casi dejó caer su soldador de plasma. De pie en la puerta había una mujer Karati. Su piel lavanda reflejaba las duras luces del taller. Largas colas de caballo caían sobre sus hombros como pañuelos de seda. Llevaba un mono de viajero estándar, pero en ella parecía sacado de una revista de moda. Los Karati eran lo suficientemente humanoides, lo suficientemente compatibles como para que existieran mestizos, aunque eran raros. Este era de sangre pura, aunque esos apéndices craneales distintivos y ese tono de piel eran inconfundibles. Las tiendas estaban cerradas, dijo Mason, volviendo a su trabajo. Si necesita reparaciones, presente una solicitud a la administración de la estación. No estoy aquí para reparaciones. Ella entró y él notó que se movía con la gracia de una bailarina, cada paso deliberado. Yo soy Nixara. Creo que conocías a mi media hermana. El soldador de plasma resbaló y quemó la carcasa de la bobina. Mason lo dejó con cuidado y con la mandíbula apretada. No conozco ningún Karati. Mi media hermana era humana. Su nombre era Serena Garrett. El nombre lo golpeó como una descompresión. Mason se puso de pie lentamente, limpiándose las manos con un trapo que había visto mejores décadas. Serena no tenía familia. Ella me dijo que sus padres murieron en las guerras coloniales. Nuestra madre se volvió a casar después de que falleciera el padre de Serena. Mi padre era Kiri, un diplomático. Serena nunca me mencionó porque, bueno, las familias interespecies no eran precisamente celebradas hace 30 años. Nikara sacó un panel de datos que proyectaba un holograma. Era Serena, más joven, riendo con su brazo alrededor de una adolescente Karati que tenía que ser Nixara. Ella me escribió sobre ti, sobre este lugar. Cuando escuché que había fallecido, quise conocer al hombre que la hacía tan feliz. Mason se quedó mirando el holograma, la sonrisa de Serena que no se había permitido mirar en 12 años. Ella se ha ido por mucho tiempo. No hay nada aquí para ti, tal vez no, dijo Nix. Pero ella no se fue. En lugar de eso, tomó un actuador quemado de su banco de trabajo y lo examinó con sorprendente pericia. Fabricante Telvani, probablemente de un dron minero. La retroalimentación del servo está frita porque escatimaron en disipadores de calor. Mason parpadeó. ¿Conoces la maquinaria? Soy ingeniero. Serena me enseñó cuando era joven antes de dejar la Tierra. Dijo que aprendió del mejor mecánico en 3 sistemas. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Ella se refería a ti. Tu hermana tenía un don para la exageración. ¿En realidad? Porque este actuador podría arreglarse con un simple bypass y un sistema de refrigeración redundante. Cualquier mecánico que no viera eso diría, ¿cómo lo dicen los humanos? Lleno de basura. A pesar de sí mismo, Mason sintió que su boca se contraía. Había pasado mucho tiempo desde que alguien lo había llamado la atención. La estación Crono 7 no es exactamente un destino turístico. ¿Por qué estás realmente aquí?
Nisara bajó el actuador y por primera vez su fachada serena se quebró. Porque estoy huyendo, señor Garrett, igual que lo hizo Serena cuando llegó aquí, excepto que en lugar de huir de un corazón roto, estoy huyendo de un matrimonio arreglado con un señor comercial karate que cree que las esposas deben ser vistas y no escuchadas ni pensar ni respirar sin permiso. No es mi problema. No, no lo es. Ella se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Las cartas de Serena decían que reaccionarías de esta manera. También dijo que debajo de todo ese exterior brusco y ese aislamiento, eras el hombre más amable que había conocido. Supongo que 12 años cambian a las personas. Ella se fue y Mason se quedó solo en su taller, rodeado de máquinas rotas que sabía arreglar y de pedazos de sí mismo que no sabía cómo arreglar. Esa noche, Mason hizo algo que no había hecho en 12 años. Activó el marco holográfico. Serena parecía congelada en el tiempo, parada en ese mismo taller, vistiendo una de sus viejas camisas de trabajo, con grasa manchada en la mejilla, sonriendo como si acabara de resolver el mayor misterio del universo. Habían estado casados durante 3 años cuando atracó el barco de la plaga. Alguna variante de la fiebre alteriana a la que los humanos no tenían inmunidad. Ella había estado desaparecida durante 4 días y él había estado en cuarentena, sin poder siquiera despedirse. La bocina de emergencia de la estación lo sacó de sus recuerdos. Las luces rojas iluminaron el taller mientras la voz automatizada anunciaba: se detectaron embarcaciones no autorizadas. Todos los residentes deben dirigirse a las áreas seguras. Mason agarró su pistola, un viejo lanzaproyectiles que aún funcionaba cuando las armas de energía fallaban, y se dirigió a la cubierta de mando. La estación Crono 7 estaba demasiado lejos de cualquier lugar importante como para merecer protección militar. Solo una estación de paso para mineros y comerciantes. Si los piratas los hubieran encontrado, habrían tenido que hacerlo solos. Encontró a Nikara ya en la consola de comando, sus dedos volando sobre los controles con entrenada eficiencia. En la pantalla se acercaban 3 barcos, elegantes y depredadores. Diseño de karate. ¿Amigos tuyos? Mason preguntó. El equipo de recuperación de mi prometido. Su voz era firme, pero vio que sus manos temblaban ligeramente. Llegué más lejos de lo que pensé que llegaría. ¿Cómo te encontraron? Las hembras de karate tienen una firma de feromonas. Es débil, pero con el equipo adecuado, se encogió de hombros. Sabía que era una posibilidad remota. Mason estudió los barcos que se acercaban. Estarían aquí en 20 minutos. La estación no tenía armas dignas de mención, y su muelle de reparaciones no podía equipar nada para el combate en ese momento. ¿Pero puedes volar? Él preguntó. ¿Algo con alas o propulsores? Bien. En la Bahía 3 hay un viejo transbordador de carreras que he estado reconstruyendo. Los motores fallaron, pero tengo un prototipo en el que he estado trabajando. Completamente fuera de los libros. Y rastreable. ¿Por qué querrías ayudarme? Mason la miró. Realmente lo miré. La misma barbilla obstinada que Serena. La misma forma de pararse con el peso sobre el pie izquierdo cuando estaba nerviosa. Especie diferente, piel diferente, pero algo familiar en los ojos. Porque hace 12 años le prometí a alguien que protegería a su familia si alguna vez lo necesitaban. No sabía que todavía tenía familia que proteger. Trabajaron en silencio. Mason instalaba el variador mientras Nixaro reparaba los sistemas de energía con una eficiencia que habría impresionado incluso a Serena. Las naves Karate estaban a 5 minutos de distancia cuando lograron poner en marcha el transbordador. Este impulso, dijo Nisara, estudiando sus modificaciones. No es solo un prototipo. Tú inventaste esto. Podría revolucionar los viajes interestelares. También podría explotar y convertirnos en átomos. 50/50 de posibilidades. Tengo mejores probabilidades que las que tenía hace 1 hora. Las puertas de la bahía de atraque se abrieron hacia el campo estelar que se extendía más allá. Mason se quedó junto a los controles de lanzamiento,
observándola mientras se abrochaba el cinturón en el asiento del piloto. Hay una colonia minera. 2 sistemas terminados. No hacen preguntas. No revise los registros, podrías desaparecer allí. ¿Qué pasa contigo? Cuando no me encuentren les diré que robaste la lanzadera. No pueden demostrar lo contrario. Hizo una pausa. A Serena le hubieras gustado. A ella le agradé. Incluso me amaba. Escribimos todas las semanas hasta que a Nicara se le cortó la voz. Debería haber venido antes. Lo lamento. No lo seas. Solo vuela. Pero cuando encendió los motores, las naves Kiri dispararon. No en la estación, pero explosiones EMP mataron los sistemas del transbordador instantáneamente. El prototipo de unidad de Mason, protegido en su carcasa, era lo único que seguía funcionando. Pero sin navegación ni soporte vital, era inútil. Bueno, dijo Nixara, saliendo de la nave muerta. Eso fue emocionante durante unos 30 segundos. El barco líder Karati transmitió en todos los canales. Estación Cronos 7. Estás albergando a un fugitivo de la ley Karati. Entreguen a Nicara Karan inmediatamente o abordaremos y la tomaremos por la fuerza. Mason miró a la mujer de piel púrpura que se encontraba en su bahía de atraque. Barbilla levantada desafiante a pesar de las probabilidades. Había estado solo durante 12 años. 12 años solucionando los problemas de los demás y evitando los suyos propios. 12 años de informática. Le dijo a la IA de la estación que iniciara el protocolo de bloqueo 77 Alpha. Mason, dijo Nixara, ¿qué estás haciendo? Algo estúpido. Se dirigió al sistema de comunicaciones. Naves Karati, soy Mason Garrett, propietario y operador de la estación Cronos 7. Cualquier persona que entre en mi estación está bajo asilo mecánico según la sección 42 de la Ley de Salvamento Interestelar. Si abordan mi estación, están cometiendo un acto de piratería. Hubo una pausa, luego risas. Humano, ¿crees que tus leyes importan aquí? Estamos más allá del espacio de coalición. Tienes razón, pero también estás a 3 minutos de tener un día realmente malo. Mason levantó los controles de su estación y le mostró la pantalla a Nix. Mira, 12 años solo le dan tiempo a un hombre para hacer cambios. Cada abrazadera de acoplamiento, cada esclusa de aire, cada sistema de esta estación pasa por mi taller, incluido el depósito de combustible de emergencia. Estás fanfarroneando, dijo el comandante Karati. Probablemente. Pero esto es lo que pasa con los humanos, algo que mi esposa me enseñó. Somos lo suficientemente estúpidos como para inmolarnos por despecho. Levantó una vara de hombre muerto que había sacado de su bolsillo. Dejé ir esto. Las reservas de combustible de la estación se vierten directamente al reactor de fusión. La explosión sería visible desde 3 sistemas de distancia. Nixara lo miró fijamente. ¿Estás loco? No, solo estoy cansado de los acosadores y muy cansado de estar solo. El silencio se prolongó. Entonces el comandante Kati habló de nuevo. Nicara, tu padre exige tu regreso. Mi padre, dijo Nicara, acercándose al comunicador, me vendió al mejor postor como si fuera una carga. Dile que prefiero morir libre que vivir como propiedad. Tu drama siempre fue agotador, dijo una nueva voz. Más joven, más suave. ¿En serio? ¿Nisara? ¿Todo esto para qué? Para evitar casarse conmigo. Te ofrezco una vida de lujo. Me estás ofreciendo una jaula, Belkan. Una bonita, pero al fin y al cabo una jaula. ¿Y qué ofrece este humano? Una estación averiada y una vida de grasa y repuestos. Mason habló antes de que ella pudiera responder. Le estoy ofreciendo una opción. Quédate, vete. A mí no me importa, pero nadie la obliga a hacer nada en mi estación. 30 segundos. Humano. Liberala o atracamos y la tomamos. Mason miró a Nixara. Tu llamada. Puedo retenerlos quizás 10 minutos una vez que aborden. Podría haber tiempo suficiente para poner en funcionamiento ese transbordador si pasamos por alto los sistemas fritos,
Pasamos todo a través del blindaje de las unidades prototipo o todos podríamos morir en una explosión de fuego. Esa es la opción 2. Sí. Ella se rió. En realidad me reí. Y por un segundo vio a Serena en su sonrisa. No es lo mismo, sino un eco. Como escuchar una canción favorita en un tono diferente. Señor Garrett, usted es el ser humano más valiente o más estúpido que he conocido. Según mi esposa, fueron ambas cosas. 15 segundos. El comandante Kti anunció. Nicara agarró una antorcha de plasma del cinturón de Mason. Entonces seamos estúpidos juntos. ¿Puedes realmente volar la estación? Absolutamente. ¿Realmente los detendrá? No tengo idea, pero será un espectáculo de luces increíble. 5 segundos. Mason y Nixara estaban espalda con espalda en el muelle de atraque. Él con su vara de muerto. Ella con la antorcha de plasma orientada hacia la esclusa de aire que pronto descargaría a los enojados soldados Kiri. 3, 2, 1. La esclusa de aire funcionó, pero en lugar de soldados, entró una sola figura. Un hombre karate mayor, con las colas de su cabeza plateadas por la edad, que viste ropa civil en lugar de equipo militar. Padre. Nixara bajó la antorcha. Hija. Su voz estaba cansada. La familia de Belcon ha retirado su oferta. Al parecer, una novia que prefiere morir antes que casarse con su hijo es mala para su reputación. Entonces, ¿viniste tú mismo a arrastrarme de regreso? Vine a despedirme. Miró a Mason y luego volvió a mirar a su hija. Tu madre, que descanse entre las estrellas, me dijo una vez que forzar el amor era como intentar enjaular la luz de las estrellas. No la escuché cuando ella se escapó con el padre de tu hermana. No escuché cuando Serena dejó la tierra. Quizás es hora de que aprenda. La dura fachada de Nicara se quebró por completo. Padre, yo eres mi hija. Mitad humano, mitad Kiri, completamente testarudo. Si este es el lugar donde eliges estar, entonces quédate aquí. Se volvió hacia Mason. Habrías muerto por ella. Parecía lo correcto. El viejo cura lo estudió durante un largo instante. Serena escribió sobre ti en sus cartas a Nicara. Ella dijo que podías arreglar cualquier cosa excepto a ti mismo. Ella tenía razón. Quizás mi hija pueda tener éxito donde las máquinas no pueden. Se giró para irse, pero luego se detuvo. El prototipo de unidad en ese transbordador se basa en la tecnología de cambio de fase de Kirati, ¿no? Mason asintió lentamente. Serena tenía algunos manuales técnicos antiguos. Dijeron que eran sus madres. Mi difunta esposa fue muchas cosas, entre ellas una de las mejores ingenieras de Kirat. Parece que su conocimiento sigue vivo. Él miró a Nicara, al igual que su espíritu. Después de que las naves Karati se marcharon, Mason y Nixara se quedaron en la bahía de atraque, que de repente se quedó en silencio. Entonces, ella dijo, ¿y ahora qué? Yo arreglo la lanzadera, tú ayudas y averiguamos si ese prototipo de motor funciona de verdad. Y después de eso, Mason se encogió de hombros. La estación necesita muchas reparaciones. Le vendría bien una ingeniera que sepa lo que hace. ¿Es una oferta de trabajo? Es una oferta de asociación. Repartimos todas las reparaciones al 50%. Te quedas con las antiguas habitaciones de Serena. Y nunca toques mi cafetera. Trato hecho. Extendió la mano y él la estrechó. Su piel era más fría de lo normal, pero de alguna manera no desagradable con una condición. ¿Cuál es esa? Enséñame a hacer ese prototipo de motor y tal vez, solo tal vez, lo patentemos juntos y nos volvamos asquerosamente ricos. Serena siempre decía que debería pensar en grande. Bueno, entonces, compañero, pensemos en grande. 6 meses después, la estación Crono 7 era apenas reconocible. Lo que había sido una estación de paso olvidada se estaba convirtiendo en un centro de tecnología de motores experimentales. Se había corrido la voz sobre las modificaciones de Mason y Nixara, y llegaron naves de todo el sector para mejoras. Mason encontró a Nicara en el taller una noche tarde,
hundida hasta los codos en un sistema de navegación particularmente resistente. Su piel morada estaba manchada de fluido hidráulico, sus colas de cabeza atadas con un cable de repuesto, y maldecía creativamente en 3 idiomas. ¿Necesitas ayuda?, se ofreció. ¿Necesitas un milagro? Esta cosa es más vieja que nosotros 2 juntos. De hecho, instalé ese sistema hace 15 años, así que solo es más vieja que tú. Ella le lanzó un trapo, que él esquivó, servicial como siempre. Trabajaron en un cómodo silencio, sus movimientos sincronizados tras meses de colaboración. Cuando por fin consiguieron que el sistema funcionara, Nixara preguntó en voz baja, ¿alguna vez te preguntas qué pensaría Serena de esto? Mason reflexionó. Creo que estaría contenta. Siempre decía que necesitaba a alguien que me desafiara. ¿Y te he desafiado a ti? Todos los días. Sonrió. Esa sonrisa particular que era única para ella. No un eco de Serena, sino algo nuevo. Bien. Alguien tiene que evitar que te conviertas en un completo ermitaño. Demasiado tarde para eso. Nunca es demasiado tarde. Mason. Serena lo sabía. Por eso me escribió sobre ti. Me envió esas cartas sobre este lugar. Creo que sabía que yo eventualmente necesitaría un lugar al que escapar. Y sabía que tú necesitarías a alguien que corriera hacia ti. Es un juego larguísimo. Era una mujer increíble. Sí, lo era. Estaban juntos en el taller, con las herramientas esparcidas a su alrededor. La estación bullía con una vida que no había visto en años. Mason se dio cuenta de que había dejado de contar los días desde que Serena murió en algún momento del último mes. El dolor seguía ahí, siempre estaría ahí, pero ya no definía cada momento. Nicara, empezó, pero luego se detuvo. Algunas cosas eran demasiado grandes para expresarlas con palabras, pero ella lo entendía. Los Kirati eran empáticos hasta cierto punto. Podían percibir las emociones si eran lo suficientemente fuertes. O tal vez simplemente lo entendía después de todos estos meses. Lo sé, dijo en voz baja. Es complicado. Todo en esto es complicado. Mi padre piensa que estamos locos. Diferentes especies, diferentes esperanzas de vida, todo diferente. Tu padre probablemente tenga razón. ¿Cuándo nos ha detenido eso a alguno de nosotros? Mason se rió, sorprendiéndose a sí mismo. Realmente estás emparentada con Serena. Media hermana. ¿Recuerdas? El mismo gen obstinado, diferente expresión. La alerta de proximidad sonó, anunciando que otro barco buscaba reparaciones. Nixara se movió para revisar el escáner. Todo vuelve a funcionar. Pero Mason le atrapó la mano. Quédate, dijo. No para el negocio. No para la estación. Quédate porque ya no quiero estar solo. Y no creo que tú tampoco. Ella le apretó la mano. Su tacto era frío pero cálido. Ya te lo dije, compañero. No me voy a ninguna parte. Alguien debe asegurarse de no volar la estación. Eso fue una vez. Una vez fue suficiente. Pasó un año. La Garrett Belcaran Drive, como la habían denominado, estaba revolucionando los viajes de corta distancia. Habían contratado una tripulación, ampliado la estación y de alguna manera, contra todo pronóstico y la compatibilidad biológica, habían encontrado algo que funcionaba entre ellos. No se trata de romance en el sentido tradicional, sino de asociación, compañerismo y un afecto profundo que trasciende las especies. Estaban discutiendo sobre las proporciones óptimas de fusión cuando llegó el mensaje. Prioridad 1 de transmisión oficial de la coalición. El señor Garrett, de Missouri, el hombre uniformado que aparece en pantalla, dijo, soy el almirante Foster, de la Fuerza de Defensa de la Coalición. Tenemos un problema. Mason silenció su parte y murmuró algo a Nixara. Nunca es bueno que empiecen con tenemos una situación. Compórtate, susurró ella y luego volvió a silenciar el sonido. ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Almirante? Su tecnología de accionamiento. Hemos estado monitoreando su desarrollo. Lo necesitamos. ¿Para qué? Mason preguntó,
Inmediatamente sospechoso. Hay una nave de plaga que se dirige hacia sistemas habitados. Fiebre de Alteran. La misma cepa que azotó la estación Cronos hace 12 años. Con unidades estándar no podemos interceptarlo a tiempo. Con su tecnología, Mason se volvió rígido. Nixara agarró su mano debajo de la consola. Envíanos las coordenadas, dijo cuando Mason no pudo hablar. Nos encargaremos de ello. Señorita Karan, con el debido respeto, esto requiere de personal militar. Esto requiere a alguien que conozca esa plaga, conozca ese tipo de nave y tenga el único prototipo funcional de la unidad que necesitas, interrumpió. Envía las coordenadas. Después de que el almirante se despidió, Mason se levantó abruptamente y comenzó a caminar de un lado a otro por el pequeño centro de comando. No puedo. No otra vez. No tienes por qué hacerlo. Iré como el infierno. Mason. Alguien tiene que hacerlo. Luego vamos los dos juntos. Ese es el trato, ¿verdad, socios? Ella lo estudió con esos ojos dorados y karate que veían demasiado. No se trata de salvar a esos colonos, ¿verdad? Se trata de Serena. No pude salvarla. Yo estaba ahí mismo, en la misma estación, y no pude salvarla porque no tenías la tecnología. Ahora lo haces. Nosotros lo hacemos. ¿Qué pasa si fallamos? Entonces fracasamos juntos. Pero Mason, ¿qué pasa si tenemos éxito? ¿Qué pasa si la muerte de Serena, nuestro encuentro, todo ello lleva a salvar miles de vidas? Pensó en Serena, no en el holograma congelado, sino en la mujer viva que había creído en cosas imposibles como el amor a través de las estrellas y los hombres rotos que aprenden a sanar. A ella le hubiera gustado Nixara. Diablos. Prácticamente la había enviado aquí. Está bien, dijo. Salvemos la galaxia. Solo una pequeña parte de ella aún cuenta. Se llevaron la lanzadera reconstruida, ahora más su creación que su fabricante original. El motor Belcaran Garret zumbaba con energía apenas contenida mientras lo llevaban al límite, recorriendo distancias que deberían haber tomado semanas en tan solo horas. La nave de plaga flotaba muerta en el espacio, una nave fantasma a la deriva, impulsada únicamente por el impulso, hacia una colonia minera de 30.000 almas. Las manos de Mason se mantenían firmes en los controles, pero Nexara podía sentir su agitación emocional, los recuerdos amenazaban con abrumarlo. «Háblame de ella», dijo de repente. «¿Qué? Serena, cuéntame sobre tu encuentro». Mason se quedó callada un momento, luego llegó a la estación con un hiperimpulsor roto y una actitud agresiva. Me dijo que estaba cobrando de más, lo cual era cierto, y que podía arreglarlo ella misma, lo cual no podía. Discutimos durante 3 horas antes de darme cuenta de que solo estaba perdiendo el tiempo porque su cuenta de crédito estaba vacía. Así que lo arreglaste gratis. Le ofrecí un trabajo. Resultó que era brillante con los motores, pero pésima con la navegación. Se quedó 6 meses y luego se fue. Regresó un año después con una botella de whisky de tierra de verdad y una propuesta. Te lo propuso. Dijo que era demasiado tonta para resolverlo por mí misma. Nikara se rió. Tienes razón. Llegaron a la nave plagada. Mason se puso un traje de aislamiento mientras Nixara monitoreaba desde la lanzadera. Los registros de la nave contaban la historia. Otro brote en una colonia lejana. La tripulación intentaba buscar ayuda, pero sucumbía una a una. Mason. La voz de Nixara crepitó por el comunicador. Leo 5 señales de vida. Débil, pero hay cápsulas de estasis. Parece que sí. Protocolo de emergencia, pero las cápsulas están fallando. Las encontró. 5 colonos que habían llegado a las cápsulas de emergencia antes de que la plaga se propagara. Las cápsulas habían ralentizado su metabolismo lo suficiente como para retrasar la infección, pero no detenerla. Tenían como máximo horas. ¿Podemos salvarlos?, preguntó Nixara. Mason revisó los suministros médicos. Cosas básicas. Nada que pudiera tocar la fiebre de Altarion. A menos que sea tu sangre, dijo de repente.
Los Kirati tienen inmunidad natural a las cepas alteranas, pero yo soy mitad humano, lo que significa que podrías tener anticuerpos que funcionen para los humanos. Es una posibilidad remota. Todo lo que hacemos es una posibilidad remota. Trabajaron toda la noche, Nixara sintetizando un tratamiento con su sangre, mientras Mason mantenía en funcionamiento las cápsulas defectuosas. Uno a uno, administraron la cura experimental, sin saber si salvaría o mataría. La colona más joven, una chica de unos 16 años, fue la primera en responder. Sus signos vitales se estabilizaron y luego mejoraron. Los demás la siguieron lentamente, luchando desde el borde. Lo logramos. Nikara respiró, exhausta. Lo lograste. Tu sangre, tus anticuerpos, tu idea, tu impulso nos trajo aquí a tiempo. Lo miró a través de la pantalla de la lanzadera. Serena estaría orgullosa. Sí, dijo Mason, y por primera vez en 12 años, la palabra no dolió. Lo estaría. Remolcaron la nave de Plaga hasta la estación médica más cercana. Los colonos esperaban llegar a tiempo. Recuperaciones. La coalición les ofreció una fortuna por los derechos exclusivos de su tecnología de propulsión. ¿Qué opinan?, preguntó Nixara mientras revisaban el contrato en su taller. Creo que seríamos ricos. Pero claro, es solo otra tecnología controlada por los militares. Serena no habría querido eso. Así que la publicamos en código abierto, la regalamos, la licenciamos de forma justa, ganamos lo suficiente para vivir, pero nos aseguramos de que todos tengan acceso. Hizo una pausa. Eso suena demasiado idealista. Suena exactamente como algo que diría el hombre que Serena describió. Fueron interrumpidos por una señal de comunicación. El padre de Nixara apareció en la pantalla, con aspecto mayor, pero complacido. He oído que ustedes dos salvaron una colonia. Tuvimos ayuda, dijo Nixara. No, se tenían el uno al otro. Eso es diferente. Hizo una pausa. Llamo para informarles que el Consejo Científico Karati quiere otorgarles la ciudadanía y becas de investigación. ¿A ambos?, preguntó Mason. Soy humano. Su familia, dijo simplemente el viejo Karati. Mi hija los ha elegido como socios en los negocios y sospecho que en la vida. Eso los convierte en mí, una especie de yerno. Padre, protestó Nixara, con la piel morada oscureciéndose de vergüenza. ¿Qué? Soy viejo. Tengo derecho a entrometerme. Sonrió. Tu madre habría estado orgullosa, Nikara. Y creo que Serena lo aprobaría. Después de que él terminara, Mason y Nara se quedaron incómodos en el taller. Así que Mason dijo finalmente, yerno, está asumiendo que Caret puede ser tradicional en estas cosas. ¿Y tú? ¿Qué supones? Se acercó. Lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir la frescura de su piel, oler el tenue aroma a ozono que todo Kiri llevaba. Supongo que dos personas rotas se encontraron en la inmensidad del espacio y decidieron construir algo nuevo. Supongo que el amor no siempre se ve como esperamos. Supongo que Serena sabía exactamente lo que hacía cuando me escribió sobre ti. Son muchas suposiciones. ¿Quieres saber lo que sé con certeza? ¿Qué es eso? No has estado sola durante exactamente 18 meses, 3 días y aproximadamente 6 horas. Llevaste la cuenta. Soy ingeniero. Lo rastreamos todo. Mason rió, atrayéndola en un abrazo que debería haber sido extraño. Humana y Karati. Diferentes especies, mundos diferentes. Pero no fue así. Se sintió como volver a casa. Por si sirve de algo, dijo en sus colas de caballo. Yo también te amo. Diferente de Serena, pero no menos. Lo sé, dijo. Puedo sentirlo literalmente. Especie empática, ¿recuerdas? Eso es engaño. Eso es eficiencia. Se casaron, si es que así se le podía llamar, 6 meses después. Una ceremonia humana seguida de un ritual de unión kawaii que incluyó muchos cantos y Mason bebiendo algo que le tiñó la vista de púrpura durante 3 días. La tripulación de la estación,
ahora con decenas de miembros, celebró durante una semana. Nunca tuvieron hijos propios, la biología se lo impidió. Pero terminaron adoptando a 3 huérfanos de guerra, 2 humanos y un karati, que crecieron pensando que era perfectamente normal que los padres fueran de especies diferentes y discutieran sobre la configuración óptima de los propulsores durante la cena. Años después, cuando el cabello de Mason se había vuelto completamente blanco y las colas de Nisara habían desarrollado las mechas plateadas que marcaban la mediana edad de Kiri, estaban en su taller, ahora expandido a 10 veces su tamaño original. ¿Se arrepienten de algo?, preguntó ella, mientras observaba a su hija adoptiva, la Karati, discutiendo con un cliente sobre el costo de la reparación. La niña había heredado la terquedad de Nexara y el comportamiento brusco de Mason. Una combinación aterradora. Solo una, dijo Mason. ¿Qué es eso? Yo debería haber volado la estación. Habría sido una historia increíble. Ella le dio un codazo. Tenemos una historia increíble de todos modos. Sí, asintió. La tenemos. En la pared de su taller, 3 fotos colgaban una al lado de la otra. Una de Serena riendo con su overol manchado de grasa. Una de Mason y Nixara el día de su boda. Él con aspecto desconcertado, ella radiante. Y una de su extraña y hermosa familia, Humana y Katy, de sangre y elegida, prueba de que el amor podía salvar cualquier brecha si eras lo suficientemente valiente como para permitirlo. El prototipo de motor había revolucionado los viajes. Su síntesis de anticuerpos había salvado innumerables vidas. Pero Mason sabía que su mayor logro era más simple que eso. 2 personas rotas se habían encontrado a pesar de las adversidades y habían elegido sanar juntos. No era la historia de amor que ninguno de los dos había planeado, pero era la suya, y eso era suficiente. A veces, tarde en la noche, cuando la estación estaba en silencio y Nix trabajaba en alguna ecuación imposible, Mason pensaba en esos 12 años solo. Casi lo habían destrozado, lo habían convertido en un fantasma, atormentando su propia vida. Pero también lo habían preparado para Nikara. Le enseñaron que el amor podía venir en formas inesperadas. Esa familia era lo que construías, no solo en lo que nacías. Oye, llamó Nisara desde el otro lado del taller. Deja de darle vueltas y ayúdame con este estabilizador cuántico. Pensé que habíamos acordado nada de charla cuántica. Respondió. Bien. Definitivamente este no es un estabilizador cuántico. Eso está mejor. Se acercó a donde ella estaba trabajando y juntos se sumergieron en el problema. Socios en todos los sentidos que importaban. Afuera, las estrellas giraban en sus cursos, indiferentes a los pequeños dramas de los seres que viajaban entre ellas. Pero dentro de la estación Crono 7, en un taller que había visto dolor y esperanza, pérdida y amor, 2 personas que no deberían haber trabajado lo hicieron, y al final, esa fue la única ecuación que importó.